a esta audiencia. Para mí es un verdadero placer hablar un poco de un tema que me gusta mucho, que es muy importante y que creo que cada vez más tenemos que tener en cuenta las leucemias en el paciente pediátrico son una causa de morbilidad muy importante. El registro oncopediátrico de cáncer infantil se publica cada 2 años, el último es de 2021 y habla de la cantidad de pacientes que tenemos nosotros con cáncer en pediatría. Es bien impresionante que ya siendo una de las primeras causas de morbilidad y muerte en nuestro casi siempre eran la causa más prevalente de mortalidad y hoy por hoy ya son también los pacientes con leucemia una causa dentro de las primeras 5 causas de muerte y de morbilidad también. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué son las leucemias, vamos a entender un poquito de cómo funciona la hematopoiesis normal y la etiología de la leucemia aguda en pacientes pediátricos, un poco de la epidemiología y las generalidades del tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Sobre todo saber que el retraso en el diagnóstico de leucemia es uno de los factores más importantes en el impacto de la sobrevida del paciente pediátrico. Hay un estudio muy interesante realizado doctora en Silvano, Nicaragua. ¿Qué es manda, que, doctor? es que estamos viendo, no estamos viendo la clase, sino que una pantalla que dice clases de pediatría y aparece todos sus Ay, archivos. ay, perdón. Ahora sí. Ahora estamos viendo agenda. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Ven la presentación? Ay, perdón. Ok, listo. Y entonces les decía que hay un estudio muy interesante, bien bonito, realizado en Nicaragua, un centro de atención terciaria, de cómo el impacto en el diagnóstico tardío de leucemia aguda en pacientes pediátricos en Nicaragua versus en Italia, que son los 2 centros que se hicieron el estudio. El retraso en el diagnóstico en Italia era de 3 meses y en Nicaragua era de 1 año y medio aproximadamente. Y entonces el impacto en la mortalidad de los pacientes era impresionante. Más del 60% de los pacientes en Nicaragua se morían que habían tenido el diagnóstico tardío versus en Italia, ¿verdad? Que solo habían tenido, para ellos el retraso en el diagnóstico era 3 meses, mientras el retraso en el diagnóstico en Nicaragua era más de 1 año. Entonces, el saber identificar a los pacientes que pueden tener cáncer es una de las tareas más importantes de los médicos generales, de los pediatras y por supuesto de nosotros los hematólogos y los oncólogos. Aprovecho de hacer la publicidad que no es mía, pero es bueno, es un curso que está gratis en línea, está auspiciado por la Universidad Francisco Marroquín y lo dan las personas de UNOP para médicos, estudiantes de medicina, médicos generales, incluso personal de enfermería se pueden abocar. Les voy a dejar quizá en el chat el link porque es identificar tempranamente a los pacientes y esto va a tener un impacto directo en el pronóstico de vida de estos niños. Y entonces, bueno, la definición de leucemia aguda es una expansión clonal de los precursores hematopoyéticos, ¿verdad? La clonalidad significa que una célula que es muy joven, de una sola clona, que normalmente tiene una o varias mutaciones, empieza a crecer, ¿verdad? Y este crecimiento desordenado y aumentado hace que se reemplace la hematopoiesis normal, que podemos ver en esta diapositiva, por una hematopoiesis que está dirigida únicamente a un precursor, que es normalmente joven, inmaduro y por supuesto disfuncional. Y a partir de esto, pues que nosotros vemos las citopenias en el paciente con leucemia, trombocitopenia, anemia, con leucocitosis, que es este crecimiento anormal de esta célula inmadura, que se acompaña de síntomas característicos como son dolor óseo, fiebres, puede haber flebosis, edema articular asociado, cuando hay infiltración del sistema nervioso central, pues dolores de cabeza, diplopía, visión borrosa, cuando hay infiltración en testículos en los varones, aumento de volumen, eritema, incluso puede haber priapismo, entonces son
algunas de las características de esta invasión de los tejidos por estas células anormales. Recordemos un poquito de la hematopoiesis, de cómo una célula progenitora hematopoiética que tiene algunas características bien específicas, como que se puede autorrenovar o bien puede producir células más diferenciadas, se vuelve un progenitor linfoide común o un progenitor mieloide común, y a partir de este progenitor linfoide empiezan a diferenciarse hacia células T, células B, aquí faltan las NK, ¿verdad? Pero también son parte del linaje linfoide, y que aproximadamente el 75 a 85% de los pacientes que tienen leucemia en pediatría son leucemias linfoides, entonces son mutaciones a partir de este progenitor linfoide común, y más del 70% son de linaje B, ¿verdad? Son leucemias de linaje B, entonces la mutación va por acá. Tenemos aproximadamente el 15% de las leucemias son acá mieloides del progenitor mieloide común, y estas, pues de acuerdo a su clasificación, tanto de citogenética como de translocaciones, como de la morfología que tiene la célula, las podemos diferenciar desde la M0 hasta la M7, ¿verdad? Que no es el objetivo de la clase que hablemos de cada tipo de leucemia, pero para que sepan dónde ocurren las mutaciones y por qué unas tienden a ser más agresivas que las otras. Siempre me gusta recordarles, cuando ocurre la mutación en la leucemia linfoblástica aguda, estamos más adelante en la hematopoiesis, entonces tenemos que barrer con menos células normales cuando damos la inducción a la remisión. Se requiere menos citotoxicidad que cuando hablamos de leucemia mieloide, donde tenemos que ir mucho más atrás en la hematopoiesis, acercándonos casi a la célula progenitora hematopoiética para lograr destruir a todas esas células anormales, y a partir de ahí que la toxicidad de la quimioterapia es más alta, y también que las posibilidades de curación son menores, ¿verdad? Vean ustedes las muertes relacionadas a leucemia por cada país. Ahí tenemos un poquito de cómo los índices crecen de acuerdo a los países donde hay más carga. Por ejemplo, quizá nos podrá hablar, o que nosotros en Centroamérica tenemos a Costa Rica, que son uno de los países que reportan una de las incidencias más altas de leucemia en su población, de leucemia linfoblástica aguda en el paciente pediátrico, tienen una incidencia muy alta. Y en general, pues las leucemias agudas representan más o menos un cuarto de las enfermedades malignas en los menores de 15 años. El 25% corresponde a leucemias agudas, y del 75 al 80% son linfoblásticas, ¿verdad? Como hablamos previamente. Recordemos que las leucemias, pues, representan en nuestro país, de acuerdo al registro oncopediátrico, el 50% de los pacientes con cáncer, niños. El tipo de cáncer que tienen es leucemia, y incluyendo dentro de la leucemia las enfermedades hematológicas malignas como el síndrome mielodisplásico. El impacto de esta enfermedad, pues sabemos que para el año 2000 aproximadamente 250,000 de adultos y niños desarrollaron leucemia, y casi 200,000 murieron por ello. O sea, en México es la segunda causa de muerte en la población de 1 a 15 años. En Guatemala estamos más o menos igual, de acuerdo al último registro de mortalidad en menores de 15 años del Ministerio de Salud. La primera causa de muerte eran todavía las enfermedades infecciosas, neumonía y gastroenteritis, y la segunda causa de muerte, pacientes con neoplasias hematológicas. Y la leucemia pues ha incrementado mucho en general en el mundo, las posibilidades de diagnóstico han mejorado, se han diversificado, y entonces a partir de eso, que si bien tenemos más diagnóstico, también tenemos más carga en los servicios de salud asociadas al paciente con enfermedades oncológicas, la más importante. Y los reportes varían de acuerdo a la incidencia por población, pero 2 por cada 100,000 habitantes, hasta 122 casos por millones, más o menos la incidencia que tenemos de la enfermedad. Vean ustedes aquí cómo está
la distribución de la enfermedad, más o menos, ¿verdad? 25 casos por millón. Sabemos bien que hay características del paciente pediátrico que lo pueden hacer que tenga más riesgo de desarrollar leucemia aguda. Hay enfermedades, trastornos genéticos bien característicos que nos aumentan las posibilidades, como la neurofibromatosis, todas las rasopatías que afectan en la vía del gen RAS, los trastornos vasculares como las telangiectasias y por supuesto que el síndrome de Down. Sabemos que el síndrome de Down tiene entre 600 y 700 veces más posibilidades de desarrollar leucemia que un niño sin esta condición. Como les decía previamente, más o menos el 85% de los casos son leucemias linfoblásticas y el 15% serán leucemias mieloides y hasta el 5% de los pacientes pueden tener algún síndrome asociado con fenotipo, como en estas fotos, y algunos sin fenotipo. Por ejemplo, la leucemia mieloide de origen familiar, donde no hay un fenotipo característico. Estos son algunos pacientes donde vemos la presentación. Vean, esta nena es una nena con exoftalmos importantes, principalmente en el ojo izquierdo. Es una nena que tenía una leucemia mieloide de origen familiar. Este nene, por ejemplo, es un nene que tiene una rasopatía, donde si vemos, fenotípicamente no tiene una caracterización importante, pero tiene una leucemia asociada a esta. Y este es un nene que tiene una leucemia aguda sin ninguna leucemia linfoblástica asociada. Bien importante que recordemos que el pico de incidencia de la enfermedad es entre los niños entre 2 y 5 años, pero todavía es bastante prevalente entre 5 y 10 años en los preadolescentes, y conforme la edad aumenta de los pacientes, pues también eso es un factor de riesgo para la incidencia de recaídas de la enfermedad. Entre más grande es el niño, pues por supuesto que son más las posibilidades de recaída, o bien en los menores de 1 año, donde las posibilidades de curación disminuyen considerablemente, asociado a la toxicidad del tratamiento y a la agresividad de la enfermedad. Los niños menores de 1 año, incluso los menores de 2 años, tienen una alta incidencia de toxicidad y de traslocaciones asociadas a mal pronóstico en leucemia linfoblástica aguda. Los factores de riesgo para desarrollar leucemia, pues hay mucha información relacionada a esto, sobre todo cuando se empezaron a estudiar las translocaciones en los pacientes con leucemia, si el tener la translocación sola aumentaba el riesgo del crecimiento clonal de la enfermedad, y pues sabemos hoy por hoy bastante poco de este rubro, pero sabemos que los pacientes que tienen translocación tienen que tener una vigilancia mucho más cercana, porque son pacientes como el síndrome mielodisplásico, probablemente que el tener solo las alteraciones cromosómicas no dicen que hacen el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, pero que por supuesto el tenerlas aumenta el riesgo del desarrollar estos síndromes. La exposición a radiación ionizante, que aumenta entre 1.5 y 1.7 veces las posibilidades de leucemia, es una importante, sobre todo que a veces la exposición, de acuerdo al tipo de población donde uno esté hablando, no puede ser tan evidente. Es bien importante tenerlo en cuenta. La exposición a hidrocarburos, sobre todo si son inhalados, y a pesticidas, también aumenta el riesgo de leucemia. La ingesta de alcohol en el embarazo para la mujer embarazada incrementa casi hasta 3 veces las posibilidades de leucemia en el menor de 5 años. Y el fumar cigarrillos o tener tabaquismo pasivo también puede aumentar las posibilidades de leucemia hasta 1.8 veces. La exposición a solventes orgánicos, a plomo y a polvo de madera se ha discutido mucho si aumenta el riesgo, y sabemos hoy por hoy que está asociado, sin embargo todavía no se puede dar un índice de cuánto aumenta. El alto peso al nacer, los campos electromagnéticos y la ingesta de inhibidores de la topoisomerasa 2 que vienen en bioflavonoides como los frutos rojos. Estos últimos 3 son cosas que se han asociado, sin embargo no hay una relación estadística que todavía se pueda comprobar, sobre todo las personas que viven cerca de
todo el tema del internet, de la banda 4 y todo eso, se ha estudiado si esta exposición a campos electromagnéticos puede aumentar el riesgo de leucemia, pero todavía no sabemos. Pareciera que hay una incidencia un poco más alta en esta población, pero no hay suficientes datos estadísticos para poder determinarlo. Dentro de la semiología, pues tenemos un poco de lo que ya hablamos, los sangrados mucocutáneos cuando hay trombocitopenia, la pérdida de peso ponderal, la sudoración profusa de la noche, sobre todo si interrogamos a los papás y refieren que dejan mojada la cama, es un dato que nos debe prender una luz roja, la distensión abdominal asociada a las visceromegalias, y las lesiones en la piel. Eso es importante porque muchas veces lesiones en la piel que han sido de difícil tratamiento, que persisten, que no mejoran con el tiempo o que son de características anormales, deben de ayudarnos a pensar que tenemos que hacer estudios hematológicos en estos pacientes. Vean este niño, por ejemplo, lo habían tratado como angioedema por 1 año casi con esteroides y lo que tenía era una leucemia de células dendríticas. El pronóstico bastante malo y más con un paciente que ya fue manipulado con esteroides mucho tiempo, entonces bien importante recordar. Vean este otro nene con bastante edema en ambos ojos, lo trataba como una celulitis periorbitaria por casi 1 mes, previo a que se pudiera hacer el diagnóstico con esteroides también, y esto pues sabemos bien que la resistencia pleiotrópica de los blastos asociada a la exposición de esteroides es uno de los factores de más mal pronóstico para el tratamiento. Y esta nena que tenía un exoftalmos asociado a un cloroma por una leucemia mieloide, que también se había investigado casi por 2 meses por el tema del exoftalmos y no le habían hecho estudios de laboratorio sistémicos para ver que lo que tenía era una leucemia. La baby leuquimia, ¿verdad? O el síndrome de Blueberry Muffin Baby, que es estas lesiones que son como nódulos equimóticos en el recién nacido, nos deben de alertar siempre riesgo de baby leuquimia o leucemia del bebé. También puede presentarse en otras patologías, no solo en leucemia, se puede presentar en histiocytosis de células de Langerhans, ¿verdad? O en infección del TORCH, pero por siempre ayudar a pensar que este paciente podría tener leucemia. Y el nene con síndrome de Down, ¿verdad? Estos pacientes pueden hacer infiltraciones a la piel, sobre todo que ellos tienen más riesgo de leucemia mieloide M7, megakaryocytica, y entonces pueden tener infiltración importante de los tejidos óseos y de la piel asociada a la enfermedad. Entonces, tenerlo siempre presente en las alteraciones de la piel del niño con síndrome de Down. La leucemia mieloide aguda, pues, se presenta con mucho menos frecuencia que la leucemia linfoblástica, está más asociada a síndromes, y en los hispanos, pues, tenemos mucha incidencia de leucemia mieloide M3, la promielocítica. Entonces tenemos que tenerla presente porque estos pacientes normalmente se presentan con coagulopatía y eso es una de las razones de la búsqueda de atención médica. Y la monosomía del 7, que puede ser asociada a síndrome, a una característica familiar o bien de forma esporádica. La relación en infantes, cuando diagnosticamos leucemia en los menores de 1 año, mieloide versus linfoide, la relación es 1:1 y luego cambia a ser pues, predominantemente linfoblástica, como hemos platicado. Y de la leucemia mieloide M7, como les decía, es más frecuente en el nene con síndrome de Down, tiene una alta tasa de curación y tiene una alta sensibilidad a citarabina. En el hemograma, en la hematología, pues lo que vamos a ver son pacientes con leucopenias o bien con leucocitosis, pero asociada a linfocitosis, trombocitopenia, anemia, y si hay reacción leucemoide, pues asociada a una carga alta de blastos. En sangre periférica lo que vemos van a ser blastos. En algunas oportunidades no siempre podemos ver blastos en sangre periférica. En médula ósea tenemos que tener más del 20% de blastos para hacer el diagnóstico. Y la morfología en sangre periférica, recordemos que puede cambiar, que siempre para el diagnóstico, siempre tenemos que tener un aspirado de médula ósea. El diagnóstico y clasificación se hace en base a la tinción, a las translocaciones, a la citometría de flujo y al cariotipo para ver si es hiperdiploide, hipodiploide o euploide la leucemia. Y vean, estos son los blastos
¿verdad? Son como nucleotina abierta, células francamente inmaduras en relación a una célula madura. El diagnóstico, como les decía, se debe hacer en médula y se hace de acuerdo al linaje y al grado de diferenciación de la leucemia. Y siempre es importante que si el paciente está leucopénico y nosotros no podemos ver en sangre periférica blastos, tomemos una médula para estar seguros de que la producción de células es normal o si es a base de células inmaduras. Aquí hay unas fotografías para que veamos a estos pacientes. Vean ustedes cómo vemos a estos pacientes que tienen una leucemia L1, donde son blastos muy característicos, linfoides, células inmaduras con nucleolo. Vemos esta es una L3, son tipo linfoblastos también, pero tienen vacuolas extensas en el citoplasma. La vemos en linfoma de Burkitt o leucemia linfoma de Burkitt, que es como se debería llamar la enfermedad ahora. Y esta una L2, donde hay unos blastos que son más grandes, otros más pequeños, pero con principalmente núcleo, escaso citoplasma y nucleolo. Vean ustedes, ahí está un Burkitt con extensa vacuolización del citoplasma. En el examen físico, pues siempre hacer una evaluación completa del sistema retículo endotelial, ver cómo están ganglios, hígado, vaso, piel, hueso. El dolor external exquisito, que es bastante característico del paciente con hematopoiesis aumentada, y las alteraciones del sistema nervioso central. Los exámenes complementarios, siempre para ver el aumento de la tasa metabólica. Una radiografía de tórax es muy importante para ver que no hay ensanchamiento mediastinal, y un análisis de líquido cefalorraquídeo en el paciente que no tenga datos de hipertensión endocraniana. Siempre hay que tener un ecocardiograma basal para evaluar la función cardíaca antes del inicio de quimioterapia con antracíclicos. Y los protocolos actuales de tratamiento, pues siempre es una clasificación adecuada, idealmente con enfermedad mínima residual, en el día 14 y al final de la inducción a la remisión, para ver qué pacientes son candidatos a seguir con quimioterapia o deberían de mandarse a trasplante. El trasplante, pues a pesar de que no está disponible en nuestro medio, pues es una opción de tratamiento para estos pacientes. Hay nuevos agentes quimioterapéuticos, sobre todo anticuerpos monoclonales para el paciente con enfermedad refractaria o pacientes que tienen alta chance de recaída. Se pueden valorar estos tratamientos en pacientes con marcadores específicos, y eso es bien importante para considerar al paciente que debe ir a trasplante y quienes no, porque recordemos que el trasplante tiene, cuando no es con un donador 100% compatible, pues tiene la posibilidad, que es muy alta, de desarrollar enfermedad de injerto contra huesos, ¿verdad? Y eso es un trastorno crónico. Todos los protocolos de tratamiento incluyen una inducción a la remisión, que es el primer mes de tratamiento, la consolidación, que son varios ciclos que pueden durar entre 4 y 6 meses, luego una o varias reinducciones, y luego un mantenimiento para hacer una terapia total de aproximadamente 2 años. El pronóstico se hace en base a la clasificaciones, a la citogenética, a las características epidemiológicas y a la infiltración o carga de la enfermedad al diagnóstico. Eso nos permite clasificar en bajo riesgo, riesgo estándar, riesgo alto o muy alto, y el tratamiento, este esqueleto, digamos, de tratamiento varía de acuerdo a si es de riesgo estándar, de riesgo mediano o medio, o si son pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Es muy importante la adherencia al tratamiento para que el paciente logre la curación, y en nuestro medio pues andará entre el 50 y el 70% de las posibilidades de curación del paciente. Las recaídas pueden ser aisladas del sistema nervioso central, pueden ser combinadas de sistema nervioso central y médula, o pueden ser solo de médula, y a partir de ahí que se establece el pronóstico y las posibilidades de curación en el paciente que ha recaído. Yo sé que esto fue así como súper rápido, es como un vuelo de pájaro, no tenemos muchísimo tiempo, pero espero que les sea de ayuda para entender un poquito
de qué se trata esta enfermedad que provoca tanta morbilidad y mortalidad en nuestro medio. Y si tienen alguna duda, estoy para servirles. Gracias, muy amable, doctora Silvana Oliva, por haber compartido. Creería que por el tiempo en el que estamos, acordamos con doctor Hugo Castro que se dejarán las preguntas al final, ¿verdad? Al final de las charlas. Hemos escrito o anunciamos a quienes nos acompañan que pueden escribir sus preguntas en el chat. Váyanlas guardando, escribiendo y pues resolveremos al final. Gracias, muy amable, doctora, por compartir. Y luego continuamos con la segunda charla. Tendré a bien presentar a doctora Yendri Rojas, que es médico y cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Ella es de Costa Rica y actualmente es gerente médico de cáncer de pulmón para Centroamérica y el Caribe en Roche. Doctora Yendri, gracias, muy amable por estar acá con nosotros. Un gusto y placer. Y para ustedes el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. ¿Me confirman nada más que puedan ver mi pantalla sin ningún problema, doctor? Confirmo. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que la idea hoy es que hagamos un repaso acerca de lo que es el sistema inmune y por qué es importante este repaso. Bueno, porque cuando hablamos de oncología, cuando hablamos de todo lo que pasa a nivel de una célula y cómo el cáncer afecta a cada uno de nuestros órganos, el sistema inmune prácticamente es uno de los principales protagonistas en este tipo de proceso, y entender y reforzar todos los procesos que pasan a nivel de activación de células, a nivel del microambiente de un tumor, y cómo el conocimiento de este sistema inmune nos ayuda también a desarrollar terapias para poder tratar a estos pacientes hoy en día, la verdad es que es como fundamental. Cuando hablamos de sistema inmune, cáncer y tratamiento, tenemos la posibilidad de ofrecer a los pacientes con cáncer tratamientos que permitan mayor supervivencia libre de progresión, medicamentos que sean muchísimo más específicos y selectivos versus una quimioterapia, y entender el funcionamiento de estos medicamentos está muy relacionado a que entendamos y recordemos toda la parte de generalidades del sistema inmune. Como sabemos, en realidad el sistema inmunológico juega un papel fundamental y nos permite defendernos de todo aquello que sea patógeno, y que también nos permite desarrollar una defensa contra la autoinmunidad y todo el proceso que se desarrolla cuando el paciente tiene cáncer. Sabemos que identificar qué es lo propio de lo extraño es una de las principales características que tiene este sistema, y que a través del reconocimiento de antígenos se permite esta especie de selección de lo propio de lo ajeno, y la capacidad de poder defendernos ante cualquier antígeno o sustancia extraña que identifique el cuerpo. Como recordarán, el sistema inmunológico en realidad tiene distintos órganos y diferentes células, y hay unos órganos linfáticos que son los denominados primarios, que son aquellos donde se forman y se maduran los linfocitos, y también tenemos órganos del sistema linfático que son secundarios, que son aquellos en donde se da la activación de estas células que se forman a nivel del timo y del médula ósea, que son estos órganos primarios. Cuando hablamos de órganos linfáticos secundarios, estamos hablando de amígdalas, de vasos, de ganglios linfáticos, y acá es donde se va a dar la activación de estas células que nos van a ayudar a este reconocimiento de los antígenos que les comentaba al principio. Es importante que sepamos que el sistema inmunológico tiene como dos líneas de defensas, y si lo ponemos de una forma tal vez más práctica, vamos a hablar de unos soldados o de un sistema inmunológico innato que actúa
actúa de forma siempre de primeros, que es una respuesta súper inespecífica y que son estos primeros soldados rasos que mandamos ante cualquier amenaza, ante cualquier sustancia o antígeno que el cuerpo detecte como no propio. Y el sistema inmune innato tiene tanto defensas externas y células principalmente a nivel interno. Cuando hablamos de defensas externas, acá estamos hablando de la mucosa, de nuestra piel, de ciertas enzimas a nivel del sistema digestivo que nos permiten como esta primera barrera, este primer freno que el cuerpo pone ante cualquier cosa que no le parezca propio. Y a nivel interno, hablando ya de células particularmente en el sistema inmune innato, la principal que podemos hablar, bueno, son las células fagocíticas que se encargan de, a través de la fagocitosis, valga la redundancia, esta capacidad de digerir o de destruir cualquier antígeno, de ofrecernos esta defensa inespecífica. Por supuesto, también tenemos un sistema que es mucho más especializado. Acá estamos hablando del sistema inmune adaptativo, que es una respuesta específica que va a irse volviendo cada vez más profesional conforme vaya estando expuesto de forma repetida a un mismo antígeno. Y acá tenemos que se va a dar de dos tipos. Una respuesta que puede ser humoral, mediada por anticuerpos. Acá los principales o las células que forman parte de esta respuesta inmunohumoral son los linfocitos B. Y también tenemos la respuesta mediada por células, que acá está dada por las células T. A nivel del sistema inmune adaptativo, tenemos también la capacidad de desarrollar memoria inmunológica. Esta memoria va a estar dada por los linfocitos B de memoria y nos ayudan a que cada vez que se vaya exponiendo el sistema a cierto antígeno, va desarrollando esta especie de memoria que los va haciendo mucho más rápidos y una respuesta mucho más efectiva al exponerse de forma repetida a algún antígeno para el cual ya hemos estado expuestos de forma previa. ¿Qué es algo importante a destacar del sistema inmune innato? Esta respuesta es súper rápida y cuando hablamos rápida estamos hablando que se desencadena incluso en minutos y que tiene a tener una capacidad limitada. No es una respuesta que yo vaya a garantizar que me va a permitir contener ciertos antígenos grandes o importantes y, como les decía, no desarrolla memoria. O sea, ellos saben, las células que forman parte de esta defensa, que ante cualquier cosa tienen que ir y fagocitar y ocasionar una destrucción de ese agente patógeno, pero así se topen 20, 15 o 50 veces con el mismo agente patógeno, ellos no tienen la capacidad de saber que ya lo reconocieron de forma previa. Por eso es que decimos que la respuesta es inespecífica y que no desarrolla memoria. Acá estamos hablando de células importantes como las células natural killer, los macrófagos y las células dendríticas. De todas estas células, la más importante tal vez a nivel del sistema innato es la célula dendrítica. ¿Y por qué esta célula es importante? Prácticamente porque la célula dendrítica es como esta célula que nos permite la comunicación entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Es esta célula que se encarga de ir a presentarle al sistema inmune adaptativo algo que no pudieron contener con esta primera respuesta inicial y que va a desencadenar toda una respuesta de activación de los linfocitos T, que son aquellos IB relacionados a la inmunidad adaptativa. Como podemos ver acá, los macrófagos principalmente se encargan de fagocitar, ¿verdad? De a través de la fagocitosis destruir cualquier patógeno al que ellos puedan detectar. Las células natural killer principalmente van a desencadenar la apoptosis a través de la liberación de sustancias como la perforina, y las células dendríticas, además de poder fagocitar, como les dije, se encargan de esta presentación de antígenos a células del sistema adaptativo. Como les decía, es este puente o esta clave de unión entre ambos sistemas. Ya cuando hablamos de una inmunidad adaptativa, es una respuesta que va a tener memoria, que va a ser específica y que acá los dos jugadores principales van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Como recordaremos, los linfocitos T se van a formar o a desarrollar a nivel del timo y se van a activar en otros órganos, como les dije al principio, aquí estamos hablando de órganos secundarios como vasos y ganglios linfáticos, y que tenemos tres principales tipos de linfocitos: los linfocitos citotóxicos, los linfocitos
los helpers, que son los auxiliares, que sería tal vez como una traducción al español, y los linfocitos T reguladores. Estos 3 linfocitos T van a ayudarnos a toda esta parte de respuesta inmune adaptativa, al igual que los linfocitos B. Los linfocitos B, como recordaremos, se desarrollan en médula ósea y se encargan de producir anticuerpos específicos que van a neutralizar, y son estos los que nos van a ayudar también a la parte de memoria inmunológica. Si hacemos como un repaso rápido, cuando tenemos cualquier estímulo o cualquier amenaza, nuestro sistema inmune activa una respuesta innata, y acá principalmente vamos a ver la inflamación, que se va a dar la activación del complemento, que se va a dar todo este proceso de fagocitosis cuando se da esta activación innata, y que es una respuesta rápida que incluso puede durar varios días, pero que cuando no puede contener a este agente al cual estamos expuestos, va a través del sistema inmune adaptativo, con la presentación que van a tener de este antígeno, las células presentadoras de antígeno, a desencadenar toda una respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta secundaria, y que definitivamente acá, si va a extenderse, puede ser una respuesta que tarde incluso varios días o varias semanas, y con la posterior desarrollo de memoria inmunológica, como les decía, que esta ya va a estar expuesta, o va a estar más bien disponible de por vida una vez que se haya estado expuesto a cierto antígeno. La principal función, como les decía, del sistema inmune adaptativo está relacionado a la activación de las células T. Y esta es como una imagen que nos ayuda de una forma más sencilla a entender el rol de estas células presentadoras de antígeno, y cómo el linfocito T necesita de la presentación de estas células para poder decir, bueno, voy a activarme y me voy a diferenciar en linfocito T, en linfocito interregulador, en TH1, en TH2. Recordemos que hay un montón de tipos de linfocitos, y que para poder activar a estas células T, la analogía tal vez de todas las cosas que pasan a nivel del sistema inmunológico la vemos representada como en estas llaves para abrir una puerta. Vamos a suponer que si yo quiero abrir una puerta, que sería el proceso de activar a un linfocito T, necesito sí o sí poder abrir esos 13 rojos, y esos 13 rojos sería como la analogía de las 3 señales que necesitamos para que se pueda activar una célula T. Es importante, ya acá viéndolo de forma mucho más ejemplificada y no tanto con la analogía de la llave, que estas 3 señales son necesarias para que se dé la activación. No es que con una primera señal ya yo voy a lograr activar al linfocito. Una primera señal, que es esta que vemos acá, es la que se va a dar, y que es súper antígeno específica, entre la célula, entre el complejo mayor de isocompatibilidad de esta célula presentadora de antígeno y el receptor tipo T de este linfocito T. Esta primer señal de acá es antígeno específico, y una vez que se da esta señal, se van a desencadenar otra serie de señales que van a tener otro tipo de receptores interactuando. Esta segunda señal, que es como de moléculas coestimuladoras, van a ver que se va a dar entre la proteína B7-1 y B7-2, que es expresada por las células presentadoras de antígeno que vemos acá, que van a interactuar con la contraparte del linfocito T que vemos acá, que sería este receptor, el CD28. Esto es importante, y una vez que se da como esta expansión o esta señal, se va a dar una tercera señal, que es la activación o la diferenciación de este linfocito de acuerdo al ambiente de citoquinas en el cual esté inmerso. Como recordaremos, dependiendo de la citoquina que esté predominante a nivel del ambiente, así el linfocito o el tipo de linfocito en el que se va a diferenciar. Principalmente cuando hay interleuquina 12, se diferencia un linfocito de tipo 1, si hay interleuquina 17, por ejemplo, perdón, si hay interleuquina 9, si hay interleuquina 17, se va a diferenciar en otro tipo de linfocito, pero estas 3 señales son importantes. Y en algún momento más adelante de la presentación voy a volver a estas 3 señales, y es importante que nosotros entendamos el rol de todas estas, de todos estos receptores de proteínas y demás que se expresan y que juegan un papel importante en la activación, porque esto nos va a ayudar a entender cómo funciona la inmunoterapia como tratamiento en los pacientes con cáncer.
Entonces, a manera como de resumen de esta primera parte, sabemos que la respuesta inmune tiene 5 etapas más o menos. Esta primera en donde se reconoce el antígeno, en donde se va a dar la activación de los linfocitos y esta expansión clonal, con la posterior eliminación del antígeno, contracción y homeostasis de todo este proceso para poder frenar, ¿verdad?, toda esta respuesta inmunológica y con la consecuente formación de células de memoria para una mejor respuesta adaptativa ante una nueva exposición. Acá podemos ver la duración en días desde que se inicia este primer proceso, pero todo esto de acá en realidad tiene mucha relación a todo lo que sucede durante los pacientes con cáncer y cómo el tratamiento y el efecto que tiene en el sistema inmune nos ayuda ahorita a ofrecerles mejores opciones. Cuando pensamos en cáncer y en todo lo que sucede dentro de un tumor, podemos imaginarnos como estar viendo desde arriba una ciudad con un montón de calles, con un montón de cosas que van a estar presentes durante este microambiente tumoral, y ya poniéndolo un poco más aterrizado a cómo se vería. Vemos que este microambiente tumoral tiene muchísimas células, muchísimos procesos pasando dentro de este ambiente del tumor, y son los que permiten que esta célula que entra en un proceso de oncogénesis se replique de forma exagerada, entre en un proceso de descontrol y haga que los pacientes desarrollen estos procesos a nivel tumoral. Acá ustedes pueden ver una representación de todas las células que juegan un papel importante a nivel del microambiente del tumor. Y recordemos que para que una célula empiece este proceso de oncogénesis y ya cuando logra formar este tumor, este crecimiento y toda esta replicación la va a poder desarrollar porque la célula aprende y desarrolla ciertas habilidades que le permiten al final de cuentas formarse en tumor. Dentro de estas actividades o cosas que la célula aprende para poder formar un cáncer en los pacientes, hablamos de la capacidad de formar vasos sanguíneos, de la capacidad de escapar de toda la parte de supresión o de destrucción inmunológica, la parte de replicación inmortal. Sabemos que se replican y no hay nada que las logre frenar. Tienen la capacidad de resistir a toda la muerte celular, tienen también la capacidad activa de desarrollar metástasis, de ir a invadir otros tejidos vecinos o tal vez no tan vecinos. Igualmente desarrollan una inestabilidad genómica, y de todos estos procesos relacionados con la oncogénesis, el que más está en relación con el desarrollo de inmunoterapia y con el conocimiento del sistema inmune es esta capacidad que tienen de escapar a este filtro que hace el sistema inmune y de poder evadir la destrucción por parte de nuestro propio sistema inmunológico. Ahora, ¿cómo logran destruir, o más bien, cómo logran pasar desapercibidos y no ser destruidos por el sistema inmunológico? Está muy en relación a lo que se conoce como el ciclo de cáncer-inmunidad. Conocer este ciclo de cáncer-inmunidad es lo que nos permite desarrollar todos los tratamientos, y es por esto que todo lo que les expliqué al principio de activación del linfocito T va a jugar un papel importante. Cuando hablamos de tratamientos para pacientes con cáncer, y particularmente hablamos de inmunoterapia, estamos hablando de diversos mecanismos de acción o de diferentes formas de con inmunoterapia poder darle como potenciar el sistema inmune, por así decirlo. Hay medicamentos que se encargan de inhibir puntos de control inmunitario, e incluso puede hablarse de transferencias de células T, anticuerpos monoclonales, pueden haber algunas vacunas, pueden haber otros que entran dentro de la categoría de inmunomoduladores, pero definitivamente entender el sistema inmune y la inmunoterapia para estos pacientes ha venido a revolucionar, como les decía al principio, y ya no tratar con medicamentos tal vez tan poco selectivos como puede ser una quimioterapia, y ya entender y actuar específicamente en todos estos puntos que tienen relación con el desarrollo del cáncer. No se preocupen, no voy a entrar en el detalle de todos los que están acá como con verdes y rojo. Es importante que sepamos que todos los numeritos y todos los puntos que vemos acá con verde son factores estimuladores de la parte inmunitaria, y todo lo que es en rojo son estos factores inhibitorios. Y a través de todos estos puntos que vemos acá,
que forman parte de este ciclo de cáncer e inmunidad, se pueden desarrollar fármacos, se puede tener cierto efecto y a través de actuar o de bloquear alguno de estos puntos podemos ofrecerles terapias a los pacientes. Si recordamos todo lo que la célula desarrolla para poder replicarse de forma descontrolada y vemos cada uno de estos procesos a detalle, en primer lugar, imaginándonos que esto es un tumor, que estas células grises que vemos acá son células tumorales, a nivel del microambiente de este tumor, como un primer paso se va a desarrollar una liberación de neoantígenos y estos antígenos van a ser detectados y llevados a el ganglio linfático por parte de las células presentadoras de antígeno porque van a decir, esto no es nuestro, aquí hay algo raro, necesito ir a ver si las células lo identifican o no como propio y si empezamos o no a desencadenar una activación de los linfocitos con el proceso que les expliqué al principio. Entonces, en un primer paso, los neoantígenos, que van a ser esos puntitos rojos de acá, se van a liberar de este microambiente tumoral, van a ser captados por esas células presentadoras de antígeno y van a pasar al ganglio linfático en donde se va a dar toda la activación o el priming de los linfocitos, que fue todo el proceso que les comenté ahora al inicio de las 3 señales. Una vez que se va a dar esta activación de los linfocitos van a migrar hacia este tumor a través de la vasculatura, ¿verdad? A nivel de todos estos vasos sanguíneos que incluso el mismo tumor tiene la capacidad de desarrollar. ¿Para qué? Para poder ir a destruir y para poder ir a desencadenar la apoptosis en estas células y de esta forma tratar de contener el crecimiento tumoral. Para que esta migración se dé, ¿verdad? Los linfocitos activados van a migrar a través de los vasos sanguíneos, van a infiltrar toda esta parte del tumor para posteriormente, como les dije, desencadenar la muerte e inducir la muerte de estas células y de esta forma contener el crecimiento tumoral. A manera como resumida de estos 6 procesos que les acabo de mencionar, 6 o 7 dependiendo de la literatura en la que consultemos, podemos hablar de que el ciclo cáncer-inmunidad tiene lugar en 3 sitios principales, a nivel del microambiente del tumor, a nivel de lo que sucede en ganglio linfático y lo que sucede a nivel de los vasos sanguíneos con la filtración de los linfocitos activados previamente en el ganglio. Acá podemos ver un esquema que es prácticamente lo mismo que les acabo de decir, representado de otra forma, pero este proceso de acá y entender todos los pequeños detalles que suceden en cada uno de estos pasos, de verdad es lo que ha revolucionado la forma en que tenemos ahorita el cáncer en los pacientes. Y acá hablamos de cáncer en general, porque la inmunoterapia se utiliza no solo en cáncer de pulmón, se utiliza a nivel de cáncer de mama, a nivel de hepatocarcinoma, a nivel de cabeza y cuello, cáncer de mama. En realidad es una opción de tratamiento que ha demostrado ser efectiva en diversos tipos de cáncer. Ahora bien, no vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos, como les decía, pero si recordamos y lo que les decía al principio, prácticamente la inmunoterapia y dentro de los inhibidores del punto de control inmunológico tenemos medicamentos que bloquean el PDL1 y también hay medicamentos que bloquean el PD1. ¿Qué es el PDL1? ¿Qué es el PD1 y por qué conocer toda la parte de inmunología es importante? Como ustedes recordarán, les expliqué todas las señales que pasaban para poder activar un linfocito y dentro de las sustancias o dentro de los receptores que se expresaban estaba el B7-1. El B7-1 se expresa normalmente en células dendríticas, en cierta medida también a nivel de células del sistema inmunológico. El PDL1 en realidad se expresa también en un montón de tejidos, en células, en situaciones normales, y el rol principal del PDL1 es poder unirse a esta proteína, la B7-1, y de cierta forma al unirse hay como una regulación a la baja y se protege a las células de la autoinmunidad. En palabras sencillas, el PDL1 se une a las células como para que el mismo cuerpo sepa que
no hay que destruirla, esta célula es nuestra, sigamos nuestro camino. Entonces, los tumores, dentro de todas las cosas que desarrollan, han desarrollado esta capacidad de camuflarse o de evadir el sistema inmune y han aprendido a expresar el PDL1 a nivel de la superficie de las células tumorales, de forma que cuando el sistema inmune hace como el screening, las células tumorales al expresar PDL1 no van a ser destruidas por el sistema inmune. Es por esto que desarrollar fármacos que actúen a nivel de este PDL1 y lo bloqueen hace que estos pacientes puedan como reactivar esa capacidad de destrucción de las células tumorales, y por esto es que los medicamentos como la inmunoterapia para los pacientes con cáncer han venido a revolucionar la forma en la que los pacientes se tratan. Ahora bien, ¿por qué es que los medicamentos son efectivos? Como les decía, normalmente acá a nivel de la presentación de las células de estos neoantígenos que sacaban del microambiente tumoral y cuando se los llevaban a presentar a las células T, cuando bloqueamos la capacidad de expresar el PDL1 con un medicamento, lo que hacemos es que quitamos como esta protección de la autoinmunidad que normalmente estaría, y lo que hacemos es que la célula más bien pueda activarse y pueda irse a desarrollar una respuesta inmunológica. Por otro lado, con inmunoterapia y con medicamentos inhibidores del PDL1, también a nivel del tumor vamos a hacer que las células no digan, no, esto no es algo extraño y esto es de mi propio cuerpo, que más bien por el contrario, esta célula te diga, sí, no, esto no es nuestro, hay que destruirlo, y de esta forma a nivel del tumor se desencadene toda una respuesta que potencie esta destrucción del mismo tumor por parte de nuestro sistema inmunológico. Ahora bien, hay ciertos medicamentos, y lo que les hablé es de un medicamento que inhiba el PDL1, que es esta capacidad o estas proteínas que se expresan para camuflarse, pero también hay ciertos medicamentos que actúan en otro punto de esta vía, que sería el PD1. La diferencia entre estos dos puede estar relacionada en cuanto a perfil de seguridad, pero en realidad la inmunoterapia, ya sea PDL1 o anti-PD1, la verdad es que tiene un efecto beneficioso en los pacientes. Hay distintas terapias disponibles. Tecentriq, que es el atezolizumab, es un medicamento disponible por parte de Roche para tratar este tipo de, bueno, como inmunoterapia para varios tipos de cáncer. Hay otro medicamento con un mecanismo de acción similar, que es un anti-PD1, que aquí hablamos de pembrolizumab, que igualmente tiene múltiples indicaciones para el tratamiento del cáncer, pero lo importante de estas dos vías o de estos dos medicamentos es que tienen un papel importante a nivel de el bloqueo, digamos, de esta capacidad de camuflarse de las células tumorales, y con este bloqueo lo que hacemos es que el sistema inmune se active y podamos destruir nuestras propias células tumorales, a pesar de que ellas quieran no ser destruidas por nuestro sistema inmunológico. También existe la posibilidad de combinar ciertos tratamientos como para potenciar un poco todo lo que se va a dar a nivel del tumor, y hablamos de la capacidad de combinar medicamentos que inhiban el PDL1 con medicamentos que inhiban el factor del crecimiento del endotelio vascular. Aquí hablamos de bevacizumab, que es un medicamento antiangiogénico, y la importancia de inhibir el factor del crecimiento del endotelio vascular. Para no entrar tal vez en tanto detalle, lo voy a resumir como en 3 pasos. En primer lugar, al inhibir el factor del crecimiento del endotelio vascular, vamos a hacer que las células dendríticas puedan madurarse, puedan ir a presentar antígenos, y de esta forma ayudar a toda la activación, el priming que se requiere. Al inhibir también el factor el factor de crecimiento del endotelio vascular, perdón, vamos a suprimir toda la formación de nuevos vasos a nivel del tumor. Entonces, de esta forma, sabemos que todo tumor necesita flujo sanguíneo y demás como para poder replicarse. Si quitamos la capacidad de formar vasos sanguíneos, de esta forma vamos también a contener un poco el crecimiento tumoral. Y también, como un tercer punto, al inhibir
el factor del crecimiento del endotelio vascular, también vamos a tener como un ambiente a nivel del tumor mucho más permisivo porque se inhibe cierta formación de células T reguladoras y demás que lo que hacen es como no activar la respuesta inmunológica. Y si combinamos estos tres factores con lo que nos ofrece inhibir la vida del PDL1, definitivamente al paciente es como darle un boost para activar su sistema inmunológico y para poder controlar el cáncer. Vienen otras combinaciones, además de los anti-PDL1s, estamos hablando de medicamentos que van a inhibir el TIGIT también. Importante, el TIGIT tiene como una función más de inhibición de los linfocitos. Al poder inhibir el TIGIT, igualmente lo que vamos a generar es que los linfocitos puedan activarse y puedan de esta forma también atacar a las células tumorales. Y tal vez a manera de resumen y para cierre, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que si nosotros entendemos que nuestro sistema inmune tiene dos líneas de defensa principales, hablando de innato y de adaptativo, y que la comunicación entre estos dos sistemas es fundamental y que cualquier punto dentro de esas interacciones nos ayudan o tienen relevancia con el desarrollo de cáncer y que como nosotros con tratamiento que bloquee esas interacciones podemos hacer que los tumores escapen a esta capacidad de no destrucción que ellos desarrollan conforme se van generando, definitivamente podemos tener una respuesta mucho más específica y un crecimiento tumoral prácticamente inhibido con tratamiento que potencie nuestro sistema inmunológico. Como les dije, hay muchísimos tipos de inhibidores de punto de control. La inmunoterapia tiene distintos tipos. Hoy les hablé acerca de la inhibición del PDL1, les hablé también de la combinación con un antiangiogénico y lo que se viene con inhibidores del TIGIT, pero la verdad es que el sistema inmune, el desarrollo del cáncer y el tratamiento, definitivamente entre más entendemos, puede que se ponga un poco más complejo el panorama, pero definitivamente para el paciente a largo plazo va a ser muchísimo mejor porque va a tener opciones muchísimo más específicas. Y a nivel de generalidades del sistema inmune y cáncer, esto era lo que les quería contar el día de hoy. Igual quedo disponible para las preguntas y cualquier duda con muchísimo gusto. Bueno, buenas noches, yo soy el doctor Mario Castro y vamos a tratar de abordar el último tema lo más pronto posible y básicamente el tema se trata de cómo deberíamos de abordar la anemia. Bueno, la doctora Silvana tocó un poquito el tema de la maduración celular y cómo es que la médula ósea se va a comportar, o sea, cómo es que la médula ósea va a tomar células que tienen un potencial pluripotente y que estas pueden producir el linaje rojo, que finalmente es lo que conocemos como sangre roja, ¿verdad? Pero finalmente los glóbulos rojos son altamente dependientes de varios factores que en algún momento van a ayudar a que estas células, que inicialmente son como célula, que inicialmente van a ser, que estas células que inicialmente van a ser células inmaduras, van a adquirir ciertas características de la maduración celular y que finalmente van a llevar finalmente van a llevar a la maduración final de los glóbulos rojos. Entonces, básicamente, pues la anemia es la reducción de la hemoglobina del hematocrito y de los glóbulos rojos en la sangre. Generalmente esto no es un diagnóstico, sino que va a demostrar una manifestación de alguna otra condición y los pacientes generalmente se van a presentar con cansancio, debilidad y cierta letargia.
En algunos casos graves, los pacientes pueden sufrir pues, disnea, síncope o fatiga, ¿verdad? Que generalmente va a ser de origen cardiogénico por la poca cantidad de oxígeno que puede llegar a los tejidos. Y pues varias literaturas van a definir de diferente manera los valores limítrofes que se pueden tener en algún momento, pero finalmente el diagnóstico lo vamos a hacer con la disminución de la hemoglobina o el hematocrito en un examen simple. Realmente la anemia en países en países de bajos recursos pues está asociada a desnutrición, pobreza o áreas de hambruna, y varias personas en el mundo viven con anemia. Y en los países desarrollados, generalmente las mujeres que están en edad fértil o los niños pues van a ser los más susceptibles o las personas ancianas de sufrir anemia. Entonces hay muchos, ¿verdad? Y generalmente la anemia lo único que va a ser un signo clínico, pero no va a ser en ningún momento un diagnóstico, ¿verdad? En orden de frecuencia, generalmente pérdidas por hemorragia que pueden ser agudas o crónicas, deficiencia de hierro por desnutrición, enfermedades crónicas como hepatopatías, enfermedad renal crónica o enfermedad cardíaca y deficiencia de algunos otros minerales que pueden intervenir con la maduración. Un tercio de toda la población mundial va a padecer anemia en su vida y generalmente pues los viejitos porque van a tener más enfermedades o van a tener un mayor porcentaje de mala absorción, van a poder padecer anemia, y mujeres en edad reproductiva por la menstruación, para que los va a llevar a deficiencias carenciales. Entonces, pues generalmente de los precursores hematopoyéticos, los precursores de las colonias formadoras de eritrocitos generalmente van a ser estimuladas cuando hay una disminución de la concentración tisular de oxígeno, y esto va a llevar a la liberación de eritropoyetina y con esto, ¿verdad? La maduración de los islotes y que esto lleve a la maduración celular. Vamos a ver que creo que no se ve la diapositiva. Buenas noches, doctor Castro. Creo que tenemos mala señal. Doctor Castro, por favor, revisar. Buenas noches, ahorita estamos realizando.
Y de tu compu no te puedes meter. Bueno, pues como tuvimos problemas técnicos, todavía la vamos a resumir un poquito más. Pues todas las deficiencias carenciales van a inferir en alguna, en la serie de la maduración del eritrocito, y esto se puede dar en una fase temprana que generalmente puede ser en los primeros 2 días, o conforme el eritroblasto va madurando y finalmente va perdiendo el núcleo, ¿verdad? Hasta alcanzar la conformación de un eritrocito maduro. Hay varias proteínas que generalmente pueden interactuar en la maduración del glóbulo rojo, y generalmente, como habíamos hablado previamente, va a ser la eritropoyetina con la falta de oxígeno, lo que va a desencadenar las principales vías de maduración, de los precursores dentro de la médula ósea. Entonces, generalmente, cuando hay un alto índice de maduración, el hígado va a liberar una proteína que se llama ferroportina, y esto va a evitar que el intestino finalmente absorba el hierro, y generalmente va a ser el principal mecanismo para todas las enfermedades crónicas que pueden causar deficiencia carencial del hierro. ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, en una hematología? Primero, el valor de hematocrito, que generalmente pues, va a ser un porcentaje de la parte sólida de la sangre con relación a la cantidad de volumen. La hemoglobina, que es propiamente la medición de la proteína. El volumen mismo del eritrocito, cuánta hemoglobina está distribuida dentro del eritrocito, y la concentración de la hemoglobina dentro del volumen corpuscular medio. Y esto nos permite clasificarla y encontrar el primer punto, que es el volumen corpuscular medio, que nos permite clasificar la anemia, que generalmente lo normal va a ser encontrarlo entre 80 a 100. Eso nos va a llevar a que generalmente cuando nosotros realizamos una hematología, todas las anemias que son normocíticas pueden obedecer a pérdidas agudas, mientras que, por ejemplo, las que tienen un volumen menor a 80, que son microcíticas, generalmente tienen que ver con algunas otras causas como deficiencia de hierro, y las que son macrocíticas, algunas otras deficiencias carenciales, como por ejemplo, en el caso de ausencia de algún precursor, P2 y folatos. Pero esto se complica un poco porque generalmente, si ustedes se acuerdan, en la maduración del glóbulo rojo, generalmente el precursor se llama reticulocito, y generalmente esta es una célula que es un poquito más grande y que todavía puede tener remanentes de ARN cuando sigue madurando, y eso nos permite sacar la cantidad de reticulocitos o el porcentaje de reticulocitos que hay dentro de una hematología normal. Todos los pacientes que tienen un porcentaje de 2 o más de reticulocitos van a ser pacientes que tienen anemias que tienen la capacidad de regenerarse, y por eso se pueden llamar regenerativas o proliferativas, porque a pesar de que nosotros perdamos hemoglobina, se puede recuperar, mientras que los pacientes que pierden esta capacidad o tienen un porcentaje menor del 2% de reticulocitos, pues van a ser anemias que no se pueden regenerar. Y generalmente, ¿qué puede causar de que la médula no pueda regenerar la sangre? Las carencias de minerales, o todas las que fomenten la vida de la hepcidina, como las que pueden llevar a una inflamación, que es la anemia causada, por ejemplo, en los enfermos renales crónicos, en los hepatópatas, en los cardiópatas, o
en los pacientes en los que los precursores de la médula están ocupando la médula y desplazan a los precursores de la eritropoiesis normal. Entonces no se pueden generar suficientes eritrocitos inmaduros para reponer a los que se están perdiendo, y entonces estas anemias proliferativas son las que podemos clasificar como microcíticas, normocítricas o macrocíticas. Mientras que las anemias que se pueden regenerar generalmente tienen que ver con anemias hemolíticas, y eso quiere que generalmente los eritrocitos viven más de 120 días, y entonces en todo lo que lleve a que este eritrocito se destruya antes de esos 120 días va a ocasionar anemia, ¿verdad? Puede ocurrir dentro del vaso, como en las anemias hemolíticas autoinmunes en una reacción transfusional, o puede pasar fuera del vaso, como en el síndrome de HELP en las mujeres embarazadas, o en todas las alteraciones de membrana. Entonces, generalmente, hasta aquí llevamos dos estudios que son sencillos, ¿verdad? Uno es el volumen corpuscular medio y el otro es el porcentaje de reticulocitos. Y en los pacientes que tienen anemias con reticulocitosis o un porcentaje mayor de 12, lo primero que hay que ver es de que no sea una anemia hemolítica, ¿verdad? Eso es lo que nos permite seguir con el abordaje de que el paciente lo que tiene es hemólisis o una hemorragia, que están provocando que el paciente pierda hemoglobina, pero como es un organismo sano, este puede llevar a cabo la recuperación de los eritrocitos. Entonces, ¿qué otros datos podemos encontrar en las anemias, por ejemplo, que son regenerativas y que en este caso pueden tener distintas alteraciones del volumen, deshidrogenasa láctica elevada, bilirrubinas elevadas, los reticulocitos y una aptoglobina disminuida. La aptoglobina no es más que una proteína que circula constantemente, que se une al hierro, a la hemoglobina, y entonces generalmente cuando los glóbulos rojos pierden la hemoglobina, se unen a la aptoglobina y eso cambia su configuración y disminuyen las concentraciones en las anemias hemolíticas. Mientras que en las que no son regenerativas, la morfología nos puede ayudar, como en el caso, por ejemplo, de la figura superior, que es en la que van a ver que los glóbulos rojos se ven completamente rojos, mientras que en la figura del lado izquierdo, los glóbulos rojos se ven más pequeños y poco rojos, que es una anemia por deficiencia de hierro, por eso se llama microcítica hipocrómica, y en el lado izquierdo, algunos cambios morfológicos de anemias macrocíticas, ¿verdad? Como células con forma de diana o de blanco, poiquilocitosis y aumento del diámetro de la célula. Para que en este caso son anemias que no se pueden regenerar porque los pacientes probablemente presenten deficiencia de folatos, de B12 o de las enzimas que permitan la absorción correcta de estas vitaminas. Entonces, para concluir, siempre que vean un paciente que tiene anemia, la anemia no va a ser el problema. Lo primero que tienen que ver es que la hemoglobina o el hematocrito esté disminuido y fuera de su valor normal. Si el volumen corpuscular medio está bajo, eso es una anemia microcítica. Y si el paciente tiene reticulocitos bajos, generalmente tiene que ver con deficiencia de hierro, que es lo más común. Si el volumen corpuscular está aumentado, generalmente van a ser pacientes que pueden tener deficiencias de folato o B12, dentro de varios síndromes también en los que pueden ser compatibles con neoplasia. Y los reticulocitos están más de 2%, son anemias hemolíticas, ¿verdad? Pueden ser autoinmunes o no, como el síndrome de HELP o el síndrome urémico. Y lo que hay que hacer para tratar la anemia es resolver la causa y ver que el paciente finalmente la corrige. Bueno, entonces, yo creo que solamente para los problemas técnicos, no sé si hay alguna pregunta o algo más. Gracias, doctor Castro, mucho gusto. Muy amable por haber compartido con nosotros este tema tan importante sobre anemias. Yo creo, doctor, vamos a entrar a la sección de preguntas. Tenemos varias preguntas acá anotadas. Gracias, doctora Gendry.
por estar con nosotros. Creo que tenemos un problemita con la doctora Oliva de momento. Vamos a iniciar con una pregunta para la doctora Gendry que nos envían acá. Y la primera pregunta es, ¿cuál sería la principal toxicidad de la inmunoterapia? ¿Tiene algún tipo de toxicidad o efectos colaterales? Claro, muchísimas gracias. Sí, definitivamente, si comparamos la parte de toxicidad o de efecto adverso que podemos ver con una inmunoterapia versus una quimioterapia, el perfil es completamente opuesto. Con una inmunoterapia, dentro de las toxicidades más comunes que se pueden ver, pueden ser neumonitis inmunomediada, gastro o colitis inmunomediada, también podemos hablar de hipotiroidismo, de alteraciones más como de inducción de la misma inmunidad contra el cuerpo, por esto casi que todo lo que sería neumonitis, trastornos de tiroides y demás, son como las toxicidades más vinculantes con la parte de inmunoterapia. Por supuesto, hay pacientes que también pueden tener alteración de enzimas hepáticas, pero tal vez no es tan común como estos efectos inmunomediados relacionados al uso de inmunoterapia. Por supuesto, aquí es importante que destaquemos que independientemente del efecto adverso o del grado del efecto adverso, la suspensión de la inmunoterapia va a depender del manejo médico que se le dé a esa complicación, y no es que el hecho de que el paciente presente, por ejemplo, un hipotiroidismo relacionado a una inmunoterapia, indicación de sí o sí suspender el tratamiento. Todo va a depender del grado de compromiso que tenga en relación a este efecto adverso, la suspensión o no, y siempre va a ser una decisión del médico, pero es común este tipo de efectos en pacientes que utilizan la inmunoterapia. Gracias, gracias. Muy amable doctora. Tenemos una pregunta acá para el doctor Mario Castro también. Doctor, disculpe, ¿cuál es su comentario respecto a si todavía aplica la clasificación de anemia normocítica, normocrómica en relación a patología de cáncer, o cuando aplica pensar que una anemia nos orienta a cáncer? Pues generalmente la anemia no nos va a orientar el tumor, ¿verdad? La definición de anemia, por ejemplo, normo-normo, de normocítica, normocrónica, generalmente está relacionada con una pérdida sanguínea aguda. Eso quiere decir que yo sangro, pero mi médula tiene la capacidad que en 24 horas, sin importar cuánta sangre haya perdido, si tengo suficiente reserva de hierro y suficiente reserva de las vitaminas y todos los factores que necesite para que madure, mi mismo cuerpo va a reponer esa cantidad o esa deficiencia de sangre. Ahora, lo que pasa es de que tanto en las anemias que son inflamatorias como en las anemias que son causadas por cáncer, en cualquier momento los pacientes pueden tener, por ejemplo, una anemia hipocrómica, pueden tener anemias, por ejemplo, que pueden ser macrocíticas, pueden tener anemias normocíticas, porque lo que va a depender es lo que el tumor ocasiona. Tal vez como un ejemplo más sencillo, si yo tengo una paciente que tiene, un paciente que tiene cáncer de colon, que probablemente el paciente tenga hemorragia gastrointestinal inferior y esté perdiendo constantemente sangre, aunque probablemente él no lo perciba, porque son cantidades muy pequeñas, eventualmente la cantidad de hierro que está perdiendo va a ser superior a la que él puede ingerir, y el paciente va a desarrollar inicialmente anemia normocítica, pero cuando ya no pueda sostener la cantidad de hierro dentro del organismo por las pérdidas que está teniendo, entonces el paciente va a virar a una anemia microcítica y su porcentaje de reticulocitos va a bajar. De manera que tal vez con lo que no hay que quedarse es de que ningún tipo de anemia es específica de ninguna enfermedad, sino que lo que nos ayuda es a identificar en dónde está el problema. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene glóbulos rojos que son grandes y que tienen una morfología normal, y tanto sus folatos como su B12 están en límites normales y no tiene ninguna deficiencia de proteínas que nos sirven para ver que a pesar de que la absorba se pueda utilizar, hay que ver si dentro de la médula no hay algo que esté provocando que se provoquen glóbulos rojos, valga la redundancia, más grandes, como el síndrome mielodisplásico, ¿verdad?
De esta manera que la anemia solo nos ayuda y la forma del eritrocito a ver en dónde está el error para buscar cuál es la causa. Ahora no sé si más o menos ahí se responde un poquito la pregunta. Gracias, sí, sí, gracias, muy amable. Definitivamente que el abordaje diagnóstico debe ser integral, ¿verdad? Y siempre relacionar con, pues, factores de riesgo, independientemente de un resultado de laboratorio, o relacionarlo con la clínica. Gracias, doctor, muy amable. Doctora Allende, la verdad que un tema quizá muy novedoso a nuestro nivel y bastante interesante. Y de hecho hay varias preguntas también relacionadas con la inmunoterapia. Y entre ellas teníamos la pregunta acá de una estudiante de apenas cuarto año de pregrado y ella nos dice, disculpe doctora, muy buena su charla y bastante entendible, pero en caso de que los neoantígenos puedan pasar sin que sean detectados, ¿cómo sería este proceso en caso de que una persona inmunodeficiente o cómo procederíamos en el plan terapéutico de estos pacientes, ¿verdad? Como que no reconozcan el fármaco aplicado. Gracias, doctora Gendry. Muchísimas gracias por los comentarios de la charla. Es una pregunta súper interesante. Cuando hablamos de pacientes con inmunodeficiencias, ¿verdad? Hay que entender de qué tipo de inmunodeficiencia estamos hablando, ¿verdad? Por lo general, el cáncer es en pacientes un poco adultos, hay algunas inmunodeficiencias que están más relacionadas a edades pediátricas, pero la efectividad de la inmunoterapia no está tal vez tan relacionada a esta capacidad que puedan tener de no expresar o de no ir a presentar estos neoantígenos, sino más bien con una evaluación que le hacemos a los pacientes que tienen cáncer para ver la expresión del PDL1. Como el PDL1 es esta proteína que expresan las células tumorales y que la usan como forma de evadir el sistema inmune, para que yo pueda utilizar este tipo de tratamiento, tiene que ser para aquellos pacientes que tienen cáncer y a los que yo les testeo esta expresión del PDL1, la tienen elevada. Yo no puedo darle inmunoterapia a un paciente que tenga cáncer y que no exprese, digamos, el PDL1. Entonces, más allá de si tienen la capacidad o no de ir a expresarle o de ir a presentar estos neoantígenos a los linfocitos T y que estos desencadenen toda la respuesta, para ver la forma de abordar a un paciente con alguna inmunodeficiencia y con algún tipo de cáncer y ofrecerle una inmunoterapia, lo fundamental primero es ver si tiene o no la expresión de este PDL1 y por supuesto, si en toda la otra evaluación integral que se hace acerca del estado del paciente que ya está inmunocomprometido, esto no afecta o no compromete el estado de salud, ya podríamos decidir entonces el abordaje terapéutico. Pero tal vez el principal mensaje acá, la inmunodeficiencia, dependiendo del tipo de inmunodeficiencia, no es una contraindicación absoluta para que yo pueda pensar en una inmunoterapia para este paciente. Lo que sí hay que analizar bien es si expresa o no el tumor este PDL1 y luego si el estado del paciente permite con la expresión del PDL1 darle esta opción terapéutica al paciente. Esa sería, no sé si con eso logro contestar la pregunta, doctor, pero sí es un mundo completamente novedoso, que entre más entendemos, más nos complica, pero que al final para el paciente termina siendo mejor y que conforme vayamos investigando más, definitivamente vamos a ir teniendo respuestas mucho más claras a cada una de estas interrogantes. Pero muy buena la pregunta, muchas gracias. Gracias. Muy amable, doctora. Definitivamente que parece, obviamente, notarse como un ambiente terapéutico más natural, ¿verdad? Y de respuesta del propio paciente, de una mayor adaptación y en sus sistemas de defensa contra el tumor o células tumorales. Tenemos otra pregunta acá sobre anemia para el doctor Mario Castro, en el cual un estudiante ya relacionado con algún tipo de complicaciones de la anemia pregunta, doctor, buenas noches, lo voy a expresar exacto, aparte de taquicardia o hipoxemia o fatiga que pudiera tener un paciente con anemia con signos de gasto alto, es común o más frecuente encontrar
¿qué otros datos de anemia o signos o síntomas en un paciente? Doctor Castro. Bueno, lo que pasa es de que generalmente, por ejemplo, los pacientes que tienen anemia lo que tienen es una falta de oxígeno, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que va a haber es un hiperdinamismo, en este caso cardíaco. Generalmente, por ejemplo, la hipoxemia o estados severos de anemia pueden llevar a los pacientes a que hagan arritmias, a que convulsionen, a que hagan falla ventilatoria, a que se pongan hipoxémicos. Y generalmente, pero también está el otro lado, ¿verdad? Que los pacientes generalmente pues, se pueden presentar asintomáticos o pueden mantenerse con sueño. Sí, o sea, con cansancio, con sueño. em, por ejemplo, las actividades que antes realizaban las dejan de hacer. eh, pero básicamente, por ejemplo, si la pregunta es qué otros signos de gasto cardíaco, de gasto alto pueden hacer los pacientes, pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque básicamente lo que está pasando es que los pacientes no están recibiendo suficiente oxígeno, ¿verdad? Entonces, infartos, arritmias, por ejemplo, no es tan común como en la falla cardíaca, por ejemplo, cuando hay edema de miembros inferiores, pero incluso los pacientes pueden llegar a ser edema a pulmón, ¿verdad? Por la hipoxemia. Gracias, gracias, muy amable, doctor Castro. Definitivamente, el enfoque terapéutico de la insuficiencia cardíaca como tal, los niveles de ferritina y el mejorar la anemia, como usted expresó, es importante en prevenir o evitar complicaciones cardíacas directas. Sé que el tiempo nos apremia, pero doctora Yendri, quisiera terminar con... Hay varias preguntas, disculpe si se quedaron algunas, pero terminaremos con esta pregunta por cuestiones de tiempo. Y, es un punto muy central. ¿Cómo se seleccionaría al paciente si es candidato a algún tipo de cáncer en especial para inmunoterapia? ¿Cuál responde de manera mejor? Doctora, está con nosotros la doctora Oliva nuevamente. No terminaremos Perdón, acá, me desconecté. No, no Perdón, tenga pena. Aquí Entonces estoy. tendremos otra pregunta más. El doctor Castro creo que nos dará permiso, el doctor Hugo Castro. Perdón por la interrupción, pero estamos Tranquilo, en familia, doctor. estamos entre amigos también, quienes nos están sintonizando a través de esta vía. Y lo importante es compartir. Regreso a la pregunta, entonces, doctora Yendri, ¿cuáles son las indicaciones de la inmunoterapia? Si hay algún tipo de cáncer que responde de mejor manera y cuál sería la disponibilidad de ese tipo de productos en nuestro medio. Claro. Gracias, doctora. Un placer. Sí, aquí estamos entre amigos, eso es lo de menos. Bueno, respecto a en qué tipo de cáncer podría yo utilizar la inmunoterapia, estamos hablando de pacientes con cáncer de mama que sean triple negativo, ¿verdad? Son pacientes que se ha visto que no tienen ninguna mutación relacionada y que entonces uno busca otro tipo de expresión u otro tipo de forma de abordar el tumor y en este caso la inmunoterapia es una alternativa. En pacientes con cáncer de pulmón, de células no pequeñas que también no sean positivos a ninguna otra mutación y que expresen también el nivel del PDL1, pacientes con hepatocarcinoma en donde igual no se ha visto ninguna otra mutación. Prácticamente en cualquier tipo de cáncer en donde no hay alguna mutación relacionada y en donde se exprese este receptor, esta proteína. Porque en la mayoría de cáncer, y tal vez voy a poner el ejemplo de cáncer de pulmón y de mama, cuando uno revisa qué tratamiento dar, estos son dos ejemplos de cáncer en donde definitivamente se han detectado un montón de mutaciones accionables y un montón de drivers de tratamiento. Entonces, en un paciente con un cáncer de pulmón, por ejemplo, yo tengo que revisar si el paciente tiene una mutación de EGFR, si no tiene mutación de EGFR, si tiene mutación de ALK, si no tiene esta mutación, qué otro tipo de mutación tiene. Y una vez que yo descarto todas las mutaciones que yo podría tratar, ahí es en donde yo empiezo
empiezo a pensar en una inmunoterapia. Es decir, la inmunoterapia no es el primer tratamiento de elección si yo tengo alguna mutación en un paciente con cáncer y tengo un tratamiento diseñado específicamente para esa mutación. Entonces, el perfil del paciente candidato a inmunoterapia es un paciente que no tiene ninguna mutación que yo pueda tratar y que además, cuando yo reviso en la biopsia y le busco estas mutaciones o estos biomarcadores, yo veo que el paciente tiene altos niveles de PDL1, que es lo que nosotros buscamos bloquear con esta inmunoterapia. ¿Qué paciente responde mejor? Dentro de los pacientes que expresan el PDL1, los que mejor responden y los que pueden utilizar esta inmunoterapia como monoterapia son los pacientes altos expresores de PDL1. Y estamos hablando acá de pacientes que expresan más de un 50% del PDL1 en la biopsia del tumor. Si el paciente no es alto expresor, no tiene ninguna otra mutación, pero expresa PDL1, yo puedo pensar también en darle una inmunoterapia, pero acá yo la combino con quimioterapia. No la puedo dar solita. O yo agarro la inmunoterapia y la combino con un antiangiogénico para de esta forma como potenciar también un poco más la respuesta. Pero definitivamente aquí le diría, tipo de cáncer, puede ser pulmón, puede ser mama, puede ser hepatocarcinoma, en primer lugar. En segundo lugar, que no tenga ninguna mutación que yo pueda tratar con un medicamento específico. Y luego que tenga alta expresión del PDL1 o expresión del PDL1 y basado en esta expresión yo decido si lo doy como monoterapia o como una terapia combinada. Definitivamente responde mejor el que más expresión de PDL1 tiene. Muy amable, gracias, doctora. Su respuesta definitivamente aclara toda la información pertinente que era necesaria en este caso. Muy, muy amable. A pesar de que era una pregunta con triple respuesta. Bienvenida nuevamente, doctora Silvana Oliva, muy amable, gracias. Pues fíjese que teníamos acá con usted entonces una pregunta. Los pacientes pediátricos con leucemia, en este caso linfoidea aguda, ¿qué porcentaje presentan de curación, verdad? ¿Qué porcentaje? Y dependería del tipo de leucemia que tiene, ya sea L1, L2 o L3, que en este caso ya nos enseñó pues que L3 leucemia Burkitt, ¿verdad? Gracias, doctora, muy amable. Depende de la estratificación de riesgo, ¿verdad? Si es de riesgo estándar, si es de riesgo alto o es de mediano riesgo. Entonces, el porcentaje de curación en nuestro medio, leucemia linfoblástica aguda, precursor de células B, anda alrededor del 60%, entre 60 y 70%. Para los pacientes de riesgo estándar, después los pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo, las posibilidades de curación son bastante menores, ¿verdad? Andarán cerca del 40%. Gracias, gracias, muy amable, doctora. Definitivamente, usted nos dirá qué influye el hecho de que ya tengan infiltración en el sistema nervioso central, disminuye mucho el porcentaje, en este caso, de remisión y o de curación en determinado momento. Si los pacientes que tienen al diagnóstico infiltración del sistema nervioso central o de áreas extramedulares, testículo principalmente, se clasifican de alto riesgo de primera entrada, ¿verdad? Esas son características de alto riesgo y entonces eso disminuye las posibilidades de curación, como platicábamos, alrededor del 40%. Gracias, muy amable, doctora. Disculpe, sería la última pregunta. En Guatemala hay investigaciones o estudios sobre las causas o factores ambientales más frecuentes que pudieran relacionarse con la leucemia en niños. No, en realidad no, porque son estos estudios poblacionales tienen muchas variantes. O sea, es por eso tan difícil si puede ser la enfermedad, porque es muy difícil. Hay muchas variables que interfieren en el medio que hacen que los resultados de los estudios no puedan ser concluyentes. En Guatemala no tenemos la capacidad de hacer de este tipo de estudios
pero nuestra población sí es altamente agrícola, sobre todo en el área rural, y mucho del cáncer que vemos en Guatemala está en el occidente, ¿verdad? Del país, donde es la agricultura la principal medio de subsistencia de las personas. Entonces, el contacto con órganos hidrocalados, escrito, ¿verdad? Para nuestra población. Gracias, doctora, muy amable. Una disculpa, alguna interrupción ahí al final, pero definitivamente que el uso de fungicidas, las condiciones de agricultura, como mencionaba la doctora, el área rural, la exposición a contaminantes ambientales influye mucho. Yo creo que ha sido una jornada no larga, no extensa, sino que muy agradable y con mucho conocimiento que nos aportaron. Agradecidos con ustedes por llevar a cabo esta nueva jornada. Doctor Hugo Castro, si está por ahí para que pues se cierre la actividad. Muy amable, gracias a todos. Bueno, pues nada más agradecerle a la doctora Silvana, a la doctora Yendri y al doctor Mario por sus intervenciones. Seguramente van a ser de utilidad, y gracias a los asistentes por estar compartiendo un viernes en la noche con nosotros, que es difícil, y por haber llegado al final. Y gracias especialmente al doctor Mazariegos por su colaboración, y nos veríamos el próximo mes. Gracias a todos y buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, doctora Silvana, doctora Yendri, un gusto, un placer. Igualmente, Gracias. doctor. Muy amables. Buenas noches.